Migala. Antes que nada, una disculpa a todos nuestros Patreons porque ellos votaron por un tema, votaron por escuchar las ideas que nuestras humildes cabecitas tenían para la reorganización de la sociedad humana, pero por sencillo que parezca este proyecto, pues aún necesitamos un poco más de deliberación. Además siento que antes de hablar sobre la realidad política del mundo y sus necesidades más pragmáticas, tenemos que hablar de magia. Magia real. Dicen que la magia real es falsa porque Gandalf no existe y la magia falsa es real porque Harry Houdini pues solo era un ilusionista. Pero hay un nivel de magia que trasciende hechizos e ilusiones y es el poder del lenguaje. Por eso escribo, porque así pienso yo y porque el idioma español es una gran herramienta para partir en cachitos manejables el mar de entropía que me compone a mí y al mundo del cual emerge esta experiencia en primera persona de la cual experimento ser un yo. Seguro hay mejores herramientas, pero esta es la mía y es la que voy a ocupar. Y la ocupo para hacer sentido de la realidad porque no estoy muy seguro y esperaba que ustedes, amigos, pudieran ayudarme a resolver de qué se trata la vida. ¿De qué se trata? ¿Es una historia o es un juego? Si la miro hacia atrás, a través del recuerdo, parece una historia, pero si la miro hacia adelante, desde la imaginación, parece un juego. Hacia atrás es una historia porque tiene personajes, anécdotas y lecciones. Nuestra voluntad se dobla a la forma de la trama y caminamos ciegos hacia nuestro destino. Mirando hacia el futuro, la vida es posibilidad, una apuesta sobre otra apuesta sobre otra apuesta. No es un juego, pero tampoco es una serie de juegos, eso sería un torneo. Y la vida claramente no es un torneo, ni siquiera una serie de torneos. Es algo más, parece un torneo para ver cuál es el mejor torneo de torneos que hay. Necesitamos más palabras, el español es una gran herramienta, pero no es infalible. Aún así, mi patria es mi lenguaje. Hacia atrás la vida es la historia de los juegos que fueron y hacia adelante la vida es el juego del que se contarán historias. Pero el que tiene que interpretarlas y el que tiene que jugarlas soy yo, aquí, atrapado en el eterno choque de actores y escenario del que emerge el momento presente. ¿Ves? Por eso me gusta el inglés, porque tiene la palabra play. La vida desde el inescapable presente parece un eterno play. Nos vemos obligados a interpretar un papel eterno para el que nadie nos ha dado un guión, a apostar constantemente porque no sabemos si la obra es una aventura donde el héroe es feliz para siempre o una tragedia malévola donde nadie escapa de la muerte. Pero los humanos, adaptables y tramposos como somos, descubrimos la ficción. Descubrimos que si ya estamos programados para interpretar la realidad a través de historias, podemos explorarla a través de historias falsas, con personajes falsos, pero que son más reales que la realidad. Y quizá por eso nos gusta tanto contar historias, porque la evolución ha grabado en nuestro corazón el placer por aquello que nos mantuvo vivos durante millones de años, y al contar historias podemos poner a prueba la realidad sin consecuencias físicas. Y esa es una gran ventaja evolutiva. Pero además nos ayuda a reinterpretar la realidad. Nos ayuda a reorganizar el torrente sensorial que interpretamos como realidad en juegos que podemos ganar o que por lo menos disfrutemos jugar. Y esa, creo yo, es la forma más real de magia que existe. Porque la realidad existe allá afuera, vibrando, indiferente a lo que nosotros pensemos de ella. Nuestros sentidos la filtran para que nuestros cerebros puedan crear de ella una interpretación que no nos mate, pero esta interpretación depende del lenguaje con el que la construimos, y ahí es donde entran los poderes del cuentacuentos. Si al interpretar la realidad le damos forma, cambiar la interpretación significa cambiar la forma de la realidad, como el Doctor Strange, fíjate. Quizá por eso no es coincidencia que el primer gran cuentacuentos de la pantalla grande haya sido un ilusionista, Georges Méliès. Antes de Georges Méliès, el cine era una novedad tecnológica que nos permitía reproducir la realidad y llevarla a más audiencias. Alva Edison grababa shows de vaudeville en vivo y los hermanos Lumière tomaban diapositivas de la vida cotidiana en París. Eso era el cine antes de Méliès. Antes del cine, Méliès era un ilusionista experto que andaba de gira por todo el mundo con su show de luces y magia. Un día conoció a los hermanos Lumière y lo primero que pensó al ver su nuevo invento fue el enorme potencial que tenía para su show. Como pudo, se hizo de una cámara y se puso a grabar la realidad a su alrededor, pero un día se le trabó la cámara y dejó de grabar, así que Méliès la compuso y siguió grabando. Más tarde, cuando reveló el filme, descubrió que sin querer había hecho magia. Ahí donde su filme se había interrumpido, la calle que grababa se transformó en otra calle, la gente en otra gente. Y en su mente de ilusionista el potencial era infinito. Méliès inventó técnicas como la doble exposición y la cámara dividida para crear la ilusión de algo que no estaba ahí. Pero su gran hechizo, su gran acto de magia, fue convertir esta tecnología de capturar la realidad en un instrumento para contar historias. ¿Quién no ha visto El viaje a la luna de Georges Méliès? Si no, al menos has visto el video de los Smashing Pumpkins o por lo menos la imagen de la luna con el cohete atorado en un ojo.
Méliès le enseñó al resto del mundo una nueva manera de contar historias y con ellas reinterpretar a la realidad. Hoy el cine es una de esas cosas tan comunes que ya ni siquiera pensamos en ella. Es magia tan cotidiana que ni siquiera la notamos. Somos como los maestros agua del Avatar, pero preparándose un cafecito con sus poderes de manipulación de la realidad, pero sin pensar en ellos. Las tribus humanas se vuelven cada vez más grandes y ya no podemos reunirnos alrededor de la fogata para contar historias, pero sí podemos reunirnos en salas de cine a ver las películas que mejor reflejen nuestra realidad, o en las salas de nuestras casas ahora que estamos todos encerrados. No vemos películas para distraernos ni para escapar de la vida, contamos historias para interpretarla cuando deja de tener sentido, cuando necesita otra estructura que la contenga. La ficción es fundamental para no salir a ciegas al mundo. El cine es el lenguaje colectivo que nos queda. Las películas más populares nos dejan habitar el mismo sueño compartido, la misma interpretación de la realidad e identificar los mismos arquetipos. Y sí, lo mueven influencias culturales, económicas, políticas, pero mira cuánto varo le pusieron a la promoción de Suicide Squad y mira cómo le fue en las críticas. La magia no sirve a menos que sea real. Las historias que nos contamos no se siguen contando si no dicen la verdad. La ficción es el último refugio que nos queda frente a las construcciones sociales que infectan a la realidad y es la única esperanza que tenemos de arreglar el sistema. Todo lo imaginario es real y lo real es imaginario. Y por eso me da mucho gusto saludar a Gerardo, que es un experto en estas artes oscuras de la cinematografía. Él tiene un excelente canal en YouTube que se llama ZoomF7. La verdad es que no lo conocía hasta que la gente nos sugirió hacer una colaboración con él. Y me encantó desde el primer video que lo vi. Edgar, me da mucho gusto que puedas acompañarnos. ¿Cómo te va?